Bueno, hermanos, que Dios les bendiga a todos. ¿Tenés frío? No. Sí, dice alguno por ahí. Estamos ahí haciendo un esfuerzo para calentar el ambiente con las estufas. Pero bueno, yo creo que se está bien, ¿no? Gloria al Señor, hermanos. Bueno, vamos a seguir con esta serie de Primera de Corintios. Esta carta tan importante y tan vigente además. Toda la palabra de Dios es vigente, pero esta carta en especial tiene una vigencia porque, curiosamente, el perfil de esta gente, de esta iglesia, cómo obraban, lo que creían, las cosas que hacían, es muy parecido a los tiempos que corren en la actualidad, y todo tiene un porqué, ¿sí? Nosotros ahora vamos a leer, vamos a mirar el capítulo 6 de esta carta, que es de Primera de Corintios. Vamos a leerla y luego vamos a ver qué es lo que el Señor nos quiere hablar acerca de este capítulo. Dice así, capítulo 6 a partir del versículo 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Sí, pues, ¿tenéis juicio sobre cosas de esta vida? ¿Ponéis para juzgar las que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros os digo. ¿Pues qué? ¿No hay entre vosotros sabio, ni aun uno, que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un poco largo el capítulo, ¿sí? Estamos viendo capítulo por capítulo, pero es que hay varias cosas que el Señor nos enseña, muchísimas. En la primera palabra que aparece en el versículo 1, osa. ¿Osa alguno entre vosotros tener pleitos? Miren, ¿te suena la frase, la ignorancia es osada? Tú sabes que cuando una persona, cuanto más conocimiento tienes acerca de aquellas cosas que se han de conocer, porque cuando se tiene conocimiento de las cosas que no se han de conocer, eso es una mera información. Pero cuando se tiene conocimiento de las cosas que se han de conocer, eso proporciona sabiduría y te cambia la cosmovisión de la vida. Miren, este sermón yo le he titulado Infantilismo Espiritual.
y que encaja muy como anillo al dedo a esa eterna adolescencia que vive el cristiano del siglo XXI. En el que tú te tienes que pegar o la iglesia durante años y años y años, para que si de repente quizás puedan entender un poquito las cosas de Dios. Y decirla por diestra, por siniestra, de una forma, de otra, por si quizás, tal vez, dejen de ser impermeables al que son impermeables, al Espíritu Santo. Aquí, cuando habla, fíjense que estos versículos, cuando dice, ¿os alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos? ¿Sí? Esto nos puede parecer algo descabellado para nosotros hoy. Yo en los 30 años que llevo en el Señor, yo no he visto que se lleve a juicio público cuestiones internas de una iglesia. Pero aquí lo que tiene que ver, querido hermano, es la enorme carnalidad que existía en esta iglesia y que si lo llevásemos a nuestro tiempo, a nuestra vida, puede que no se vea tanto el llevar play, ¿verdad?, un juicio públicamente, pero la actitud y el fondo a veces sigue siendo el mismo. Que vamos a ir viendo cómo vamos a ir subiendo de temperatura este tema, y aquí vamos a leer el versículo clave que aquí ya nos incumbe a todos. Porque esta expresión del apóstol Pablo, o no sabéis, es una ironía que usa Pablo. ¿Sí? Hermanos, ¿o no sabéis que, fíjense lo que están haciendo? Miren, ¿o no sabéis que hemos de juzgar, el versículo 2, ¿o no sabéis que los santos, y aquí, para aclarar, no está hablando de San Patricio, de San Nicolás, está hablando de los santos que viven? Dios es un Dios de vivos, no de muertos, ¿sí? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Ahora, detengámonos aquí un poquito. ¿Tú eres consciente, hermano, de que tú vas a juzgar al mundo? Tú sabes que ustedes saben que cuando en un juzgado, cuando se desata un juicio, no está solamente el juez y el condenado. Está la tribuna que juzga también, están los abogados, ¿verdad? Está la fiscalía. Con lo cual nosotros vamos a ser participantes del juicio que va a venir más adelante, en la cual el juicio será conforme a la espada del Espíritu de Dios que saldrá de su boca. Por eso Jesús dijo, yo no juzgo, pero hay quien nos juzga, las palabras que ellos hablan, ellos juzgarán el día postrero. Por lo tanto, hermano, como dice Pablo, ya es una falta entre vosotros. ¿Por qué? Porque esta iglesia, muy parecida a la iglesia actual, eran gente que no estaba versada en las Escrituras, eran gente que les daba igual estudiar la Biblia, y por ende les daba igual lo que Dios dijera o dejara de decir. Y esta gente eran tan carnales que había pleitos y demás. Ahora, os digo una cosa, hermanos, miren, en una congregación, por muy cristiana que sea, y por muchos principios buenos que haya, si en la iglesia, en esa congregación, no se está constantemente enseñando en cuanto a los principios del reino, a la larga, y se deja algunas zorrillas que entren y que no pasa nada. El hermano, a lo mejor un hermano tiene un pleito contra otro y no pasa nada, ¿no? Y tú ves que no se habla. Yo he estado en lugares así, en iglesia, donde no se habla. Tú, hola hermanos, a los abrazos con todo, pero no se hablaba con el hermano que tenía un problema y no lo habían resuelto por inmadurez. Porque saben, hermano, miren, el amor no está ceñido a la inmadurez. Olvídate. El amor, nadie puede amar cuando espiritualmente es inmaduro. Porque el inmaduro solo piensa en sí mismo. Y como piensa en sí mismo, al que te la hace, igual la paga, de alguna forma. Con tu indiferencia, o el no saludar. Pero lo curioso del reino de Dios, ¿sabes cuál es?
Que la palabra, según Mateo 5:22, dice, si alguno tuviere algo contra ti, ve tú y reconcíliate con tu hermano. Pero ¿qué nos enseña el mundo? En el mejor de los casos, si tú le has hecho algo a alguien, vos ve y pídele perdón. Obvio, ¿no? Pero la Biblia no te enseña eso solamente. La Biblia nos enseña, si alguien me ofendió a mí, soy yo el que tengo que ir a reconciliarme. ¿Sí? Pero para hacer eso se requiere de madurez. Se requiere de madurez. Y la madurez lo que hace, por eso como en 1 Corintios leíamos, 1 Corintios 13, que el amor todo lo sufre. El amor es sufrido. El amor no busca lo suyo propio. Por lo tanto, querido hermano, toda la carta de Corintios, la médula espinal, la columna vertebral, el centro, el epicentro de estas cartas es 1 Corintios 13. De ahí se deriva todo lo demás. Dice, ¿o no sabéis que has de juzgar a los ángeles? ¿Cuántas malas cosas de esta vida? Sí, pues tenéis juicio sobre las cosas de esta vida. ¿Por ahí para juzgar a las que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros los digo. Pues que, y aquí viene otra ironía, otro sarcasmo de Pablo, que no hay entre vosotros sabio ni aún uno. ¿Sabe lo que Pablo? Mire, si lo parafraseáramos, porque claro, estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Pero a veces uno, si lo quisiéramos parafrasear, diríamos, hermano, es que no hay entre vosotros alguno con una lucidez mental, un poquito de luz, como para discernir lo que vosotros estáis haciendo y estáis viviendo, que no lo hay. Y claro, hermano, nosotros damos gracias a Dios concretamente de que esta iglesia desde el comienzo nomás, tanto a Ariel como a mí, nos dejó muy claro el Señor de que Dios no puede permitir y que si queríamos que esta iglesia fuera para adelante y que creciera y que creciéramos todos y que fuera una iglesia como la que Dios quiere, según son las raíces, así serán los frutos. Y tuvimos muy claro, hermano, que no puede haber entre hermanos pleitos. Puede haber disensión, pero se tienen que arreglar en el amor de Dios. Porque si no se arregla en el amor de Dios, porque Dios no está ahí. Y si Dios no está ahí, ¿a qué estamos jugando? Y si yo tengo algo con un hermano, o si hay algo con un hermano y demás, yo tengo que arreglarlo. Porque la iglesia es igual que un matrimonio. Que no se ponga el sol sobre tu enojo. Y que en un matrimonio es lo mismo. Un matrimonio no te puede ir a la cama enfadado. Porque al otro, si no has sabido resolver en ese momento el problema, no lo vas a resolver al otro día. Porque al otro día ya le habrá dado lugar al diablo a que maquine en tu mente para luego ya se hace una bola de miedo. Por lo tanto, todas estas cosas tienen que ver con sabiduría, tienen que ver con el amor de Dios. Versículo 7 dice, así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Miren lo que dice, porque este es el versículo central de esta parte, de estos pleitos que había y demás. Y os digo una cosa, hermano, esto lo llevaban al máximo extremo, pero te digo una cosa, esto sirve igual como si tú hay un hermano que no te cae muy bien. Pero no tienes nada, te puedes saludarle bien, total, pero no. Hay algo, no sé qué, solo Dios sabe. Pero hasta eso, hermano, si tú no lo arreglas, es un problema que tienes tú, no el hermano. ¿Sí? Por eso, cuando la palabra de Dios dice, si alguien tiene algo contra ti, ve tú. ¿Por qué ve tú? Porque eres el que más luz tiene. Porque el ofensor, el que agrede y se queda más ancho, como sabemos decir, es muy difícil que se vaya a arrepentir. Necesitas ayuda porque es el débil espiritual, es el niño. Y necesitas llevar las cargas. Entonces llévalo tú, que tiene luz. Y que aquí lo que se cuece, lo que realmente tiene importancia, es que el nombre de Dios sea glorificado. No que yo saque beneficio. Miren, y este es el versículo. Dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio?
¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? ¿Saben una cosa, hermanos? Miren, algo muy normal, muy común. Incluso uno lo ve hasta en los programas de televisión, en las películas, lo ve en las conversaciones cotidianas, lo ve en la iglesia, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Ves a los jóvenes, por ejemplo, un joven que tal vez no ha tenido una niñez muy buena, y lo ves ya adulto, 20 años, por ejemplo, enfadado con el padre. Y el chico dice, es que mi papá no estuvo en mi graduación, es que cuando yo necesité mi papá no estaba, es que cuando mi papá esto, o mi padre o mi madre, que no, que tal, que cual. Miren, hermano, esa niñería de decir, a mí no me dieron, a mí no estuvo conmigo, yo soy su hijo. ¿Saben cuál es la respuesta espiritual, aunque parezca no muy santa o no muy bonita, pero es la que Dios requiere? Compórtate, levántate, no mires hacia atrás y perdona, vive. No te quedes con eso, porque eso es algo que redunda en la niñería, en la inmadurez espiritual, y no vas a crecer jamás. Es que mi papá, es que mi mamá, es que tal, es que mi marido, es que mi mujer, es que me hace, que yo. Por eso dice el apóstol, dice, ¿por qué no sufrí más bien el agravio? Y la respuesta sería, y porque soy niño, ¿no? ¿Y por qué no sufrí? ¿Por qué no sufrís el ser defraudado? ¿Quieren que les diga una cosa, hermano? Yo en mis 30 años en el Señor que llevo, si yo tomara en cuenta, o hubiese tomado en cuenta las veces que he sido defraudado, que he sido maldecido, no sería pastor. Y posiblemente, a lo mejor sí sería creyente, pero no asistiría a ninguna iglesia. Porque diría, es que en ese lugar no hay amor. Es que no hay amor. Porque si yo te contara mi vida. Y la pregunta, ¿y tú tienes amor? Porque si tú tienes amor, en el momento que tú entres en ese sitio, las cosas cambian. Porque aunque no haya amor, empezará a haber amor porque tú lo tienes. Y si no tienes amor, pues cállate porque tú uno más. Pero ¿se dan cuenta de la óptica? ¿Se dan cuenta de la percepción que a veces nos engaña de estas cuestiones? Así que, hermanos, miren, ¿quieren que diga una cosa? Cuando uno tiene una relación con el Señor tan íntima, bonita, donde ya el Señor, el trato de Dios, como yo alguna vez he sabido decir, uno será siervo todo, hasta en la eternidad seremos siervos de Dios. Pero a veces el trato de Dios con uno es más de amigos. Es más de amigos. Porque a veces yo me imagino Jesús sentándote contigo y diciéndote, ay Julio, a ver, me está pasando esto con la iglesia, no me dejan, no me adoran, llegan tarde. Yo quiero tenerlos, quiero hacer esto con ellos y demás, y no me dejan. Entonces, y yo ahí, sí, Señor, bueno, ayuda a ver, ¿a qué me tienes, Señor? A lo que tú me digas. Es un trato de colega, de amigo, aunque yo soy su siervo. Por eso Jesús dijo, yo no os trataré más como siervos, sino como amigos. Si hacéis lo que yo os digo. Esa es la condición. Porque no hacemos su voluntad, hacemos lo que a nosotros nos viene bien. Y el ser humano, la naturaleza humana es siempre el beneficio propio. Y lo dice más adelante con otras palabras también. Pero vosotros cometéis el agravio y defraudad, y a esto los hermanos. ¿Ustedes se han dado cuenta que no está señalando a nadie en particular? Vosotros, ¿saben una cosa, hermano? Miren, si en esta iglesia hubiese 1, 2 o 3 hermanos con pleitos, con problemas, por aquí y demás, el problema lo tiene la iglesia. Porque si eso sigue es porque no hay ni uno de nosotros que sea capaz de tener luz y decir, hermano, venga a ver, ven, te reúnes, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué te ha hecho? Es que no me ha saludado. Yo llegué y yo esperaba que me saludara. Venga, saludale. Y dale un abrazo. Venga, esto, hermano. Ahí ya están reconciliados. Pero tiene que haber alguien. Y si eso se pone como ejercicio constante, a la larga, es una iglesia donde no necesita solamente que sean los pastores los que medien eso. La iglesia madurará. Y será una iglesia de carácter, con identidad.
Dice, vosotros sois lo que, así que, versículo 9, no sabéis que los injustos, ¿ves? No sabéis, ese no sabéis, es como diciendo, ¿se acuerdan de Hebreos 5? Debiendo ser ya maestro, muchos de vosotros todavía tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la fe cristiana. ¿Quieren que les diga una cosa, hermano? ¿Saben cuáles son los primeros rudimentos de la fe cristiana? Cuando tú lees cualquier carta de Pablo o Pedro, vas a ver que estas porciones que nosotros estamos leyendo ahora son prácticas. Reconcíliate, perdona, ama, tal. Pero luego viene la parte teológica. Y la parte teológica son para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Por lo tanto, hermanos, si una iglesia es eternamente adolescente, siempre va a estar en necesidad de que se les vuelva a recordar cuáles son los primeros rudimentos. Hermano, ¿te acuerdas de ese pleito que tuviste un día con tu hermano? ¿Te acuerdas cuando te reconciliaste? ¿Cómo te sentiste? Me sentí bien y más. Bueno, ahora vuelve a hacer lo mismo. Porque eso es lo que Dios no está. Pero hermano, si Dios nos está pidiendo como iglesia llevar las cargas los unos a los otros, nunca lograremos hacerlo mientras yo siga viendo mi propio vientre, mi propia necesidad, mi yo para arriba, yo para abajo, yo para allí, yo para allá. ¿Y qué decía Pablo del yo? Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Puede que cueste, pero hermano, aquí llevamos muchos años en el Señor. ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? A partir de aquí, fíjense que Pablo les reprime, les dice, vosotros sois carnales, sois niños, ¿cómo entrar? O sea, tendríais que daros vergüenza lo que estáis haciendo. Pero luego les dice, miren, ustedes, lo que ustedes están haciendo tiene que ver con una colectividad que no tiene nada que ver con ustedes, pero que ustedes eran, muchos de vosotros eran. Y aquí empieza a dar una de las tantas listas que la palabra de Dios da, y que no es una lista exhaustiva, es un modelo. Estas listas, fornicario, el borracho, el esto, el otro, uno puede decir, pero es que aquí no aparece el rencoroso. Entonces, como yo soy rencoroso, yo puedo seguir teniendo rencor, que no pasa nada, hermano. En otro texto dice, y cosas semejantes a esta, como en Gálatas 5, cuando habla las obras de la carne, ¿no? Y cosas semejantes, o en Romanos, ¿no? Pero miren, el 9 dice, no sabéis. ¿Por qué Pablo le dice a esta iglesia, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Sabes por qué? No hay cosa más terrible, hermano, que uno que se supone que profesamos, que de la abundancia del corazón habla la boca, profesamos ser hijos de Dios, hijos del Altísimo, etcétera, etcétera, que realmente tengamos, aunque no se nos presente la circunstancia, y porque no se nos haya presentado las circunstancias, no significa que no haya, que no esté esto, de que no tengamos un espíritu, que no es justamente el espíritu que Dios quiere que tengamos, sino el espíritu del mundo. Porque si quieren que le diga una cosa, tanto tú como yo, si nos pusieran en una circunstancia determinada, florecería lo que realmente somos, no lo que tú y yo creemos que somos, sino lo que realmente somos. Por lo tanto, hermanos, cuidadín cuando decimos, no, yo sí perdono. Yo puedo perdonar, y Señor, no digas eso en voz alta, porque Dios te va a poner en una circunstancia donde te va a demostrar que en algún momento no vamos a saber perdonar. Y nos va a costar perdonar, nos va a costar sangre, lágrimas. Y eso tiene que ver con la sanidad. No hay mejor ejemplo de la que se ha puesto siempre y que sirve para entender de que cómo yo puedo pretender beber veneno y esperar que se muera el otro. Si todos los consejos de la palabra es para mí, y el juicio comienza por casa, soy yo el que primero tengo que ver. Mira, si yo estoy en un lugar en donde a lo mejor yo considero que no hay amor por mis parámetros, o no hay perdón, no hay esto, no hay otro, no me gusta la palabra, no me gusta el demás, pues ve tú y cámbialo tú. Entonces, la cuestión aquí, hermanos, que los seres humanos
somos seres humanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán? Fíjense que luego empieza la lista, pero habla de injustos. Vayan conmigo a Romanos, porque todo parte de aquí. Todo parte de aquí. Romanos 1. Miren, Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, como vivía esta iglesia, e injusticia, los injustos no heredarán el reino del cielo, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Quieren que te diga una cosa, hermanos? Cuando yo no me... Miren, el mundo espiritual, las cosas de Dios, son tan sencillas como o blanco o negro. O estás bien o no. Y si no estás, no vas a estar. Es decir, si yo creo que yo puedo vivir una vida cristiana, una vida espiritual, tratando de controlar cositas que yo tengo, los controlo por aquí no pasa nada, que sepa que el futuro que nos espera es el no estar. Es decir, es terminar separándonos de Dios, alejándonos de las cosas que nos bendicen, del calor espiritual como la iglesia y demás, y terminando siendo lo que posiblemente sea nuestra naturaleza. Porque se acuerdan cuando dice el perro vuelve a su vómito. El perro puede ser muy bonito, lo has lavado, lo has pintado, lo has abandonado, hasta parece una oveja que no vea. Pero si su naturaleza va a volver. Y el cerdo vuelve. O, hermano, esto es un lema, un tema que a veces se debate y que se dice de que no existen los cristianos carnales. Porque según Romanos 8, el que es guiado por la carne no es hijo de Dios, lo dice literal. Y el que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios. Pero aquí Pablo constantemente le está diciendo a esta iglesia, no nos puedo tratar como espirituales, sino como carnales. Por lo tanto, el carnal no se difiere en nada del esclavo, del mundano, aunque pueda tener una herencia. Y lo lamentable, hermano, de las iglesias modernas es esa cosmovisión tan errónea, esa falta de consagración a Dios, esa falta de amor y esa falta de un amor incondicional a Dios. Somos expertos en reservarnos cosas, en decir, sí, yo soy cristiano, voy a andar en los caminos del Señor, pero esto me lo guardo para mí. Y puede ser, en la mayoría de las veces son ídolos, que es lo mismo que le pasó a Israel en toda la historia, ¿no? Así que los injustos, hermanos, no heredarán el reino de Dios. Y sigue la lista, dice, no es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Bueno, toda esta lista tiene que ver con la injusticia. ¿Sí? Así que, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Este versículo 11 es otra reprimenda más que le da. A nosotros nos puede parecer un halago. Soy un desastre, pero me dice el Señor que ya he sido lavado, he sido santificado, he sido justificado. Gracias, Señor. ¿Sabe lo que Pablo está queriendo decir? O él te otra vez a decir, para vergüenza te lo estoy diciendo. Porque Dios, y eso, por eso más adelante dice, al final del último versículo, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, el cual no sois vuestros de Dios, porque hemos sido comprados por precio, glorificad pues. Por lo tanto, aquí les está diciendo, ustedes son esto, pero están demostrando ser esto. Y eso es peor que un mundano, porque según en Timoteo dice, el que no provee para los suyos es
peor, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El cristiano que no provee espiritualmente para su casa, para la iglesia, el cristiano que no provee espiritualmente para lo suyo, es peor que un mundano. Porque el mundano hace lo que hace porque no tiene luz. O vas a pretender que una gallina vuele como un águila. No puede. Pero que un águila coma semilla como un pollo, eso es muy grave, ¿eh? Así que miren, versículo 12. Todas las cosas me son lícitas. Este versículo me gusta para aquellos que dicen, ¿a dónde aparece la Biblia de lo que no hay que tatuarse? ¿No? ¿O qué dice la Biblia de, por ejemplo, de cómo hay que vestirse? Yo os digo sinceramente que cuando uno anda con Dios y anda cerquita de Dios y uno no se reserva cosas para Dios, tú empiezas a entender mucho más de lo que la letra encierra. Porque ustedes saben que la palabra de Dios es tridimensional. Y cuando uno estudia la Biblia sin comunión con Dios, la está leyendo en un panorama dimensional, o sea, solo en la superficie. Pero cuando tú tienes una comunión con Dios, no eres oidor solamente, sino hacedor de la palabra, pues resulta que Dios te da mucho más de lo que tú estabas buscando. Si tú estabas buscando una palabrita, Dios te da un sermón. Si tú estabas buscando un sermón, Dios te da un compendio. Porque es así. Porque Dios está deseoso de bendecirnos, hermanos. Lo que pasa es que nos embadurnamos de aceite y no de aceite del Espíritu. De otro aceite para que el Señor cuando llega me dice, pase de largo. Somos impermeables. Ustedes saben la tela del paraguas que hace que el agua no... Bueno, somos igualitos, hermanos. ¿Por qué razón? Solo Dios sabe. Puede que el amor del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, puede que sea que nos juegue eso, ¿no? Una mala pasada. Bueno, todas las cosas me son lícitas, hermanos. En 1 Corintios 10:23 también repite Pablo esta frase. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Ahora, ese no todo me conviene, yo pregunto, ¿cómo se puede saber qué es lo que me conviene y qué es lo que no me conviene? Pues que el Espíritu Santo me ilumine, teniendo una comunión con Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando dice el versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Lo que está diciendo, el alimento es para el vientre y el vientre para el alimento. Pero esas cosas van a ser destruidas porque no son eternas. ¿Sí? ¿Y por qué Pablo dice esto en medio de estas cosas? Porque ¿saben cuál es el gran problema, hermano? Cuando nosotros como cristianos, nuestro estándar, nuestra visión de la vida es conforme a las cosas que se ven. Y vivimos conforme a las cosas que se ven. ¿Y la fe qué es? Vivir conforme a las cosas que no se ven. Y para vivir conforme a las cosas que no se ven, sin Dios es imposible. Sin la llenura del Espíritu Santo es imposible. Yo podré ser cristiano, pero me costará horrores obedecerle aún ni de lejos a Dios. Y hay cosas que pueden parecer secundarias, pueden parecer que no tienen importancia, pero tienen mucha importancia, hermano. Como cosas que ustedes ya saben, que no queremos con Ariel repetirlas hasta la saciedad. La puntualidad, por ejemplo. Nos tomamos licencias porque creemos que dominamos y manejamos la situación. Pero la impuntualidad, ¿sabes qué refleja? A menos que yo he llegado tarde muchas veces, porque no me he quedado otro. Pero cuando es un hábito, dice Efesios 4:22, despojado del viejo hombre, que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Eso es un deseo engañoso. El creer que ya es un hábito, al llegar tarde no pasa nada. Y pongo esto, llegar tarde, que le damos ahí como si fuera lo único, hermano. No, yo tengo cosas.
que tengo que hacer morir la carne en esa área. Todos. Por lo tanto, hermano, eso es lo que Dios nos manda. Dejar ya los asuntos estos y ir hacia adelante, ¿no? Así que la comida es para el vientre y el vientre es para la comida. Es decir, cuando uno mira el vientre, es una expresión como diciendo, deja de estar mirando tu vientre. Deja de estar mirándote a ti mismo. ¿Sí? Y dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. ¿Qué habla de la fornicación ahora el apóstol Pablo? Está hablando de pleitos. Está hablando de pleitos y dice, no sabéis que hemos de juzgar, que no sé qué, que no sé cuánto, y luego dice, no forniquéis. No, y yo aquí no entiendo nada. ¿Pero qué? ¿Por qué lo dicen? ¿Saben por qué, hermano? Porque la forneia, que de ahí viene pornografía, fornicación, ¿sí? Es la alianza ilícita que se crea, tanto físico como espiritual. Fornicaron en pos de dioses ajenos. Hicieron una alianza impía, ilícita, con esos dioses paganos. Miren, vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Miren, vamos a leer a partir del versículo 1, ¿sí? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos al Señor Jesús que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucción os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Aquí el versículo 4, hermanos, no tiene nada que ver con el original. Aquí la Reina Valera pues tradujo mujer, o esposa, perdón, por una relación de copa. La mujer es copa, es vaso frágil, pero aquí lo que se está hablando es de vaso de honra. Por lo tanto, el versículo 4, vamos a leer el 3 y el 4. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sabes qué? Te tienes que apartar de aquello que te aleja de Dios. ¿Está mal ver la televisión? No. Pero 5 o 6 horas todos los días, hermano, es pecado. ¿Te aparta de Dios ver el fútbol? No. Pero si ese es tu ídolo, eres un idólatra. Y así sucesivamente. Así que cada uno de vosotros sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. Volvemos a la carta de 1 Corintios. Dice, versículo 15, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Ves? Mi cuerpo, hermano, es la vasija o el recipiente en donde va el Espíritu Santo. Por supuesto que Él es omnipresente, amén. Pero cuando yo estoy en lugares donde Dios no quiere estar, me lo estoy llevando al Señor por fuerzas. Y por amor Dios se tiene que aguantar los lugarcitos donde yo voy. Y haciendo cositas que yo hago, porque nadie me ve, pero el Señor está ahí. Por eso los pleitos, por eso la amargura, por eso el no perdonar, por eso el fornicario, por eso el borracho, por eso el homosexual, por eso es una lista larga de la naturaleza humana alejada del corazón de Dios. Y uno me dice, no, yo de toda esta lista yo no soy ninguno. Ah, bueno, vale. Pero el que dice que no tiene pecado le está llamando mentiroso a Dios. Versículo 16, no sabéis que el que se... O no sabéis, ese no sabe que se repite hasta la saciedad. Es como diciendo, bueno, si lo tuviera que decir yo no lo diría tan bien como el apóstol Pablo, pero tal vez la intención sería más o menos la misma.
Dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos eran una sola carne. ¿Saben lo que pasaba con esta iglesia? En este caso concreto, como en todas las vivencias, cuando ellos llevaban a pleito y se iban a cara al mundo y sacaban a la luz los asuntos internos de la iglesia y lo hacían visible, estaban fornicando con el mundo. Pero hermano, ahora yo os pregunto, ¿hace falta ir a pleito o ir a juicio en el mundo para fornicar con el mundo? No, ¿verdad? ¿Cuántas maneras hay de fornicar con el mundo? Miles. Miles. Y esos miles se encierran en 3 palabras. Deseos de los ojos. Ahora haz la lista tú. Que me encantan los coches. Me van los coches. Y la tengo muerta de hambre mi mujer, pero me compro un Mercedes porque me gustan los coches. Es un idólatra. Me gusta esto, me gustan las cosas que se ven. Los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no proceden de Dios. Así que, hermano, versículo 17, este versículo me encanta. Es uno de, bueno, tengo tantos versículos preferidos, la Biblia es preferida. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Se acuerdan? Adán dejará a padre y madre y se unirá, y ambos serán una sola carne. Pero miren, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Piensen, querido hermano, que al ser uno con el Señor, es algo que, miren, siempre se habla de hermano, santifícate, conságrate, deja de la carnalidad, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, etcétera, etcétera. Pero esto es un privilegio, hermano. Ser participante de la naturaleza divina es un privilegio. Es un privilegio que a veces lo tenemos como si te compras, yo que sé, unos guantes o te compras una... Hermano, es un privilegio que tenemos, que Dios nos haya otorgado el ser partícipe de la santidad de Él, de su naturaleza. Ustedes saben que en Cristo Él habitaba toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Pero ¿qué dice? ¿Qué nos enseña el mismo apóstol Pablo? Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¡Wow! ¿Qué no está diciendo como Dios? No, hermano. Pero ser participante de esa gloria, de esa naturaleza, no de la gloria, de la naturaleza. Porque hermano, el hombre espiritual, él es un ser capaz, con capacidad de juzgarlo todo. Todo, hasta la mosca que vaya. Todo. Y a veces, como pasaba en esta iglesia, no eran capaces de juzgar nada. Ay, que mi hermano me dijo que tal, que me robó, que no sé qué. ¿No eres capaz de juzgar eso? ¿Y que vamos a juzgar a los ángeles del mundo? ¿Que el hombre espiritual juzga todas las cosas? ¿Qué tipo de vida espiritual estoy llevando yo cuando no soy capaz ni siquiera de discernir las cosas que a mí me pasan? Es que vivimos en un mundo muy superficial, hermano, muy light. Pero es fácil dejarse llevar. 18, versículo 18. Huid de la fornicación, vuelta otra vez. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Más que el fornica contra su propio cuerpo peca. Hermanos, los versículos estos que vienen tienen que ver con... A nosotros no se nos... Hablamos muy rápido cuando decimos, dice, vamos a pasar por el tribunal de Cristo. Aleluya. Y no es un juicio de condenación, es un juicio de purificación. Mira, hermano, si yo te encendiera ahora una cerilla por 2 segundos en la mano, yo no sé si me lo perdonarías. El Señor te dice, perdóname, me tienes que perdonar, Te ardería, hermano, y te dolería y te dejaría una marca. Ustedes saben que el tribunal de Cristo habrá fuego ahí. Dice, no, yo no voy a pasar por fuego, serán pasadas obras. Por el fuego, ya ahí entro yo. Hola, Señor, aquí vengo yo, mira, aquí te pongo mis obras.
pero vamos a recibir pérdida. Ahora la pregunta del millón: ¿qué pérdida puedo recibir yo, algo que no tenga que ver con mi ser? Porque si yo, hermano, esa estufa, bueno, esta estufa tiene que ver con la iglesia, pero si un coche de cualquiera de las que está aparcado hoy, que no sea de ninguno de vosotros, se rompe o se quema, ¿yo recibo alguna pérdida? Pero si resulta ahora que yo pierdo algo de gran valor para mi vida, ¿cómo puedo llegar a quedar yo perdiendo eso? Por lo cual, hermano, aunque vamos a ser purificados, vamos a ser glorificados, pero no sin antes. Como se suele decir que no hay gloria sin cruz, no habrá gloria sin fuego. Y uno puede decir, pasas, es como viste cuando hay una fogatita ahí, vas para donde pegas un salto, pasado el fuego. Yo no sé lo que va a durar, hermano. Eso. ¿Cuánto tiempo con la percepción que vamos a tener del fuego ahí? El Señor, pásalo rápido, ya no, que estoy siendo avergonzado, que estoy diciendo que no me gusta esto y demás. Pero, por eso, hermano, miren lo que dice el versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? No sois vuestro. Yo digo una cosa, hermano. No sé qué es peor: que alguien te esté corrigiendo a la primera que haces algo mal. ¿Sí? Yo, no sé, aquí me da, pero tengo a alguien que me corrige cada vez que sé lo que es, hermano. ¿Qué hace? No, yo nada. ¿A dónde mete la mamá? Yo no sé, conduce y trata de llevar. O dejar que tú hagas lo que te dé la gana, pero al final del camino te dice, ven, la que te va a caer. Ustedes de niño, bueno, cuando a mí yo era un desastre. Y a veces me amonestaba, perdía puntos un desastre. Y yo, claro, cuando se acumulaba eso y mi madre no se enteraba, prefiero que se entere lo más antes posible, porque la que me va a caer cuando se entere todo lo que he hecho, bueno, el tribunal de Cristo va a ser muy parecido. Ahora nosotros vivimos, comemos y bebemos, comamos y bebamos que mañana moriremos, no pasa nada, está todo bien, pero ya vas a ver cuando nos encontremos con el Señor. Así, no va a ser así, hermano, pero te va a decir, como le decía mi mamá, pasa para adentro. Vas a entrar al reino del cielo, vas a entrar, pero vas a entrar calentito, ¿no? Pero el Señor, por amor, ¿qué dice Hebreos 12? El que ama, disciplina, ¿sí? Y para concluir, hermano, el versículo 20. Esto me encanta, esto es para glorificar a Dios, hermano. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Saben? Por precio hemos sido comprados. Cuando a nosotros tan fácil llegamos a decir, la salvación es gratis. No es gratis la salvación, alguien lo tuvo que pagar. Es como se suele decir con el comunismo, ¿no? La ley de la repartición, alguien lo tuvo que pagar. Yo lo necesito, a mí el Estado me lo da, pero se lo tuvo que robar a alguien para dármelo a mí. Pues en este caso, Dios se lo tuvo que sacar a su Hijo para dármelo a mí. Y dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, ahora yo os pregunto, ¿ustedes saben qué significa glorificar a Dios? Miren, hermanos, vamos a concluir con esto. Pero si tú no entiendes esta frase, que ahora la voy a explicar, si no la entendemos moral y espiritualmente, no habremos entendido nada de lo que hemos hablado. Glorificar, ¿se acuerdan lo que significa la palabra gloria? Significa opinión. Glorificar a Dios, ¿sabes qué significa?
que sigan, que los hombres tengan la opinión que merece de Dios por medio de tu vida. Que cuando me ven a mí, glorifiquen a Dios. ¿Se acuerdan Mateo 5 cuando dice, al que da, el que te pide, le dale, al que te ponga una mejilla de oro? Para que vuestro Padre que está en los cielos sea glorificado. Porque haciendo esto, verán a Dios. Así que, hermano, empecemos por lo más pequeño, la puntualidad. A mí no te creas que no me cuesta ser puntual, pero por amor soy puntual. Y si no soy puntual, ¿por qué? Hermano, ayer tuvimos estudio bíblico. Y no es una actividad que yo decido estar, no estar, me da igual. Es una actividad más, como si me voy con los amigos al bar a tomar una cerveza y a ver un partido de fútbol. Una actividad de la vida más. Si lo ves así, hermano, yo oraría al Señor que nos convirtiéramos al Señor, ¿no? Necesita haber una conversión genuina de parte de Dios. Pero tantas cosas hay que debemos regular y debemos recodificar en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes a Dios, tú amas a Dios. Y si tú amas a Dios, tú quieres glorificarle con tu vida. Prepara tu vida. ¿Tú sabes que los estudios es para que tú seas un vaso de honra? Tú sabes que muchas veces no hace falta saber que si las estrellas y demás, pero el conocimiento de las cosas trascendentes e importantes de la vida te van a hacer un vaso de honra, no un vaso de deshonra, en las manos de Dios. Cuando tú te capacitas, cuando tú te instruyes y cuando tú lo que haces es recibir de Dios todo lo que Dios quiere darte para tu vida, tú te estás preparando para ser un instrumento en las manos de Dios. Por lo tanto, si a mí me da igual ir a un estudio, no, me da igual ir a un culto, no, me da igual y demás, seré un cuchillo que no corte ni el agua. ¿Cuchillo soy? Sí. ¿Dios quiere que sea cuchillo? Sí. Pero no voy a cortar ni el agua. Porque no he sido preparado por Dios, afilado, para ser usado para aquello por lo cual fui creado. De ahí viene la palabra madurez. Si tú ves una manzana o ves una naranja, mejor dicho, color verde, ¿tú te la comerías? Si la naranja está hecha para ser comida o no, ¿pero por qué no te la vas a comer? Porque está inmadura. Es que yo le quiero servir a Dios, que yo amo a Dios y demás, pero si eres verde, estás verde. Todavía el diablo te hace, vamos como viento de doctrina llevados por todo viento. Por lo tanto, hermano, no es una opción. Y no es broma cuando digo, hermano, estás convocado o invitado. Puede parecer gracioso, pero estamos convocados por Dios. Cuando yo falto a un lugar donde Dios me está convocando, porque si yo soy sacerdote, soy mayordomo de Dios, me tengo que preparar. ¿Tú te crees que a mí es un hobby prepararme y estudiar la palabra para poderla dar lo mejor que se pueda? Es un hobby que yo tengo. Me encanta, obvio. Porque eso es el llamado, hacer lo que uno quiere, Dios sabe que te gusta, porque Dios te lo pone en el corazón. Pero hermano, ¿sabes cuántas iglesias darían un brazo, por decirlo de alguna manera, por tener estudios como lo que vamos a empezar a tener? Y a veces me da igual. Pero luego no lloremos cuando Dios te hace así. Pero no para la salvación, sino para muchas otras cosas. Dios se aparta. No lloremos. ¿Y por qué a mí? Entonces, hermanos, ¿qué significa glorificar a Dios? Que la gente cuando me ve a mí, ve al que me envió a predicar. Puede parecer, pero es así. Somos pequeños Cristos. Así como Jesús dijo, el que me ve, ve al que me envió, yo os envío. Toda potestad me dada en los cielos, por tanto, id. Por lo tanto, esa potestad nos da el Señor. Así que, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tengo que decir que este último versículo 20, la frase que dice, y en vuestro espíritu, no está en el original.
No está mal puesto, porque se da por hecho. ¿Ve? Es algo que se da por hecho, y como se da por hecho, Frank, el señor Casidoro de Reina, pues lo puso ahí, no pasa nada. Pero sabes que en el espíritu, aquí, la premisa que marca este versículo es la glorificación de Dios de mi carne, del cuerpo. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo se glorifica en sí mismo, ¿sí? Ahora, lo que ven de mí, cómo me visto, cómo hablo, qué hablo, cómo me conduzco en la vida, qué lugares frecuento, cómo son mis amistades, etcétera, etcétera, dirá, este es un verdadero hijo de Dios, este es uno más, este es un simpatizante. Amén. Así que, hermano, un domingo más, el Señor nos exhorta a vivir una vida que a Él le agrade. Que la fornicación no es solamente el aspecto sexual, sino también el aspecto mental, de lo que yo soy testigo de cómo me encanta pasar tiempo con el Señor. Y no paso más porque pero yo no sabía, no solamente estaría ahí, con todas las cosas, y con Ariel nos reímos porque a Ariel le pasa lo mismo. Nos encanta estar con las cosas del Señor. No entendemos la vida de otra manera, no la entendemos, ni la queremos siquiera. Y hay de los que se pierden, hermanos, por los que no viven esto, por no haber una entrega incondicional, sin condiciones ni reserva. No te reserves nada. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu reprensión, mi Dios, por tu exhortación, Señor, porque tu palabra nos alienta, nos anima a seguir adelante. Nada está perdido mientras haya vida, Señor. Nada está perdido mientras podamos respirar, Señor. Y siempre tú eres un Dios que está a la puerta y llama a nuestro corazón para que te abramos, Dios mío. Mi Dios, que aprendamos, enséñanos, Señor, a que la vida no vale la pena vivirla a medias. O vivirla sin ti, Señor, no vale la pena, Señor. Que por tu gracia y por tu amor, háznoslo ver. Mi Dios, porque somos vendidos al pecado, mi Dios. Somos hechos para tal. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, porque los tiempos no son fáciles, mi Dios. Pero tú nos has llamado, a esta iglesia nos estás llamando y nos has llamado para hacer luz y para consagrarnos a ti y para no enredarnos en los negocios de la vida a fin de agradarte a ti, Señor. Y que podamos, cuando decimos con nuestra boca, Señor, te amamos, que tú veas que lo estamos diciendo de corazón, Señor, y no solo de palabras, y de hechos, además. Por eso, Señor, yo te sigo pidiendo, mi Dios, que sigas haciendo la obra en tu iglesia, esa obra que comenzaste un día, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.